8 de la mañana con 6 minutos, muy buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de Ampliación de Noticias, hoy sábado 29 de febrero del año 2020, Fernando Carballo con nosotros. Fernando, año bisiesto. Año bisiesto, estamos en el día de más de este año, de esta manera se completa el ciclo que no es solo de 365 días, unas cuantas horas más, cada 4 años se acumulan y hacen un día como de yapa, ¿no? Pero es un día importante porque estamos conmemorando el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Sí. Y es cierto que por ser raras hay poca investigación y hay poca preparación, y los compatriotas que sufren de esas enfermedades raras tienen perfecto derecho a reclamar derechos a ser atendidos por el Estado. 7.000 enfermedades, según lo hemos podido confirmar o reconfirmar en la rotativa del aire más temprano. Increíble. Incluso uno de los integrantes de la Federación de Enfermedades Raras que existe en el Perú nos dice que ha tenido que explicarle a los médicos en qué consiste su enfermedad. Aquí en el Perú. Él mismo, ¿no? Bueno, nosotros por nuestra parte, Jaime, estamos conmemorando el día después de un foro muy exitoso que organizó RPP ayer bajo tu conducción. Has estado delante del atrio durante más de 5 horas invitando a muchas personalidades de ambientes diferentes y entre ellos a la ministra de la Salud, que ha tenido la amabilidad de venir temprano acá, señora Fabiola Muñoz, buenos días, y al señor Rafael Sacristán, especialista en transporte del Banco Interamericano de Desarrollo. La ministra de Ambiente, ¿no? ¿Qué cosa Fabiola Muñoz. Salud, no. Se nos mezcló la enfermedad rara con las ciudades con futuro. Se nos mezcló todas las consecuencias sanitarias de los problemas de ambiente. Sí, pues. Al final todos podemos hacer salud, pero eso será más tarde. Ahora tenemos que hablar de nuestro foro Ciudades con Futuro. Gracias por venir esta mañana y gracias también por participar. Ayer ha sido muy importante las conclusiones a las que se ha arribado. Daniel Tittinger, nuestro director periodístico, les ha hecho entrega de las conclusiones de los 3 paneles y de las 5 experiencias que se entregaron ayer. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para integrar, ministra, las políticas ambientales, la armonía de las ciudades, como decía María Paz Higarán de Libélula, en un espacio como el nuestro, tan disperso, tan disímil? Bueno, el espacio parece disperso, pero yo creo que las voluntades están bien puestas hacia donde tenemos que ir, ¿no? Y este tema que salió en el fragmento, la parte que yo, en el panel que participé, creo que fue bien interesante este tema del pacto, ¿no? Este acuerdo social que tenemos que lograr todos los ciudadanos y ciudadanas de hacia dónde ir. Y yo justo mencionaba esta idea de hace 11 años nosotros tenemos una política nacional del ambiente, pero no se discutía, pues hace 11 años, economía circular, ni teníamos la urgencia que tenemos hoy sobre cambio climático. Entonces hemos iniciado como ministerio... Ya se anticipaba, ¿eh? Sí, claro. Algo había anticipado algo. Sí, pero no con la evidencia científica de hoy. Con el impacto. Y el tema de economía circular en realidad todavía era muy verde, digamos, ¿no? Entonces hemos iniciado, justo este año estamos empezando el proceso de actualización de la Política Nacional del Ambiente, donde esperamos además contar con la participación de ciudadanos y ciudadanas, porque el tema central para nosotros es un cambio de cultura. Y eso creo que se ha visto en todos los paneles, ¿no? O sea, en transporte necesitas que el ciudadano apoye. En el manejo de residuos sólidos, en el uso de aguas que sean tratadas, ¿no? O sea, hoy día regar... Reutilizadas. Exacto. O sea, la idea es que tú, como ciudadano, consumas lo menos posible. Esa es tu primera tarea. Consumas generes menos residuos, uses de manera más eficiente el agua, ¿no es cierto? Consumas menos energía, entonces privilegies la bicicleta, el caminar. Es casi un crimen regar con agua potable. De hecho, eso es lo que yo siempre digo. Y se sigue haciendo eso en nuestras ciudades, regar jardines, incluso clubes privados. Se hace. Pero no se puede prohibir eso, señora. Justamente es ahí donde tenemos que ir. Nosotros podemos prohibir cosas, pero tenemos que brindar las alternativas, porque si no, lo que hacemos es generar más informalidad. Y ahí es donde la clave de la política pública es cómo generamos los incentivos y los desincentivos. Entonces, hoy en día hemos aprendido, y estábamos justamente conversando, de que los negocios, o sea, tiene que ser un negocio rentable el meterte en estos temas, y ya lo es en otros países. En Noruega, por ejemplo, la gente maneja sus residuos en su edificio y eso es lo que le permite tener calefacción.
Si no los manejan adecuadamente, no tienen calefacción o la tienen que pagar. En otros lugares tú utilizas el agua y la puedes tratar y la reutilizas inclusive hasta el nivel de que te la puedes tomar. Yo he tomado un vaso de agua tratada en Estados Unidos. Y ayer algunas muecas, me parece, ¿no? No. Nos sorprendimos después porque no sabíamos qué era esto. Pero aquí es hacia donde tendríamos que avanzar, ¿no? Y si no generamos las condiciones, y por eso una de las conclusiones ayer muy importante es que el Estado tiene que generar las condiciones, incentivos y desincentivos para generar esta cultura, este cambio de cultura que necesitamos. Y eso justamente, un instrumento que salió ayer en la conversación, está en las conclusiones, es esta idea de este pacto, de este acuerdo social, de esta política que tendríamos que tener, ¿no? Y eso además debería permitirnos tener ciudades más democráticas, que fue una cosa que salió ayer, donde la gente pudiera realmente disfrutarla y no andar por la ciclovía y encontrarse con un montón de escombros de la demolición. Es un cambio de cultura, ¿no? Y eso creo que es uno de los factores más importantes también, y salió ayer, donde los medios de comunicación tienen un rol para ayudarnos. Ayer en la tarde yo tenía una reunión con gerentes de medio ambiente de todos los distritos de Lima, ¿ya? Y fue muy interesante. Todos tienen gerentes de medio ambiente. ¿Y todos asistieron? ¿43 sobre 43? 40 sobre 43. 40 ¿no? 3 estaban enfermos, presumamos. Pero fue muy interesante. Hemos estado, yo diría que casi 5 horas también, discutiendo sus retos. Porque lo cierto es que los municipios, los gobiernos locales son los que están en la primera línea con los ciudadanos. Si no entendemos los que hacemos la política pública, los rectores, los retos que se enfrentan en el campo, distorsionamos el tema, porque tienes una política de papel súper buena, pero que en la práctica no se puede implementar. Entonces tenemos que caminar la ciudad, tenemos que ser capaces de enfrentar los retos, pero realmente entendiéndolos. Y entonces, por ejemplo, uno de los temas críticos en nuestro país es que no tenemos las áreas verdes suficientes. Pero las que tenemos naturalmente no las cuidamos, como el tema de las lomas. Entonces ahí todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos que tener un acuerdo social con tu autoridad local, con tu gobierno regional, con tu gobierno nacional y tus vecinos, de que ese es un espacio público que hay que cuidar. Rafael Capristán estuvo, Fernando, también ayer en uno de los paneles, ¿no? Y participó 24 horas después de la publicación de un artículo en el diario Gestión en Lima, pero 48 horas después de que saliera el mismo en La Tercera, en donde su jefe, el señor Luis Alberto Moreno, presidente del BID, metió los pies en el plato diciendo algo radical, rompiendo un tabú. Del transporte tiene que ser subsidiado por el Estado, dijo, y aludió a las protestas sociales en América Latina. Según él, la causa más importante es el transporte. Por eso que el título era Protesta social y desigualdad frente al transporte, ¿no? Y la tesis es radical. En ningún país del mundo, ni siquiera el metro de Nueva York o el de Londres, que transportan a 20 millones de personas por día con alta capacidad de consumo, es rentable. No lo es. Aceptémoslo. El Estado tendrá que funcionar a través de nuestros impuestos. Naturalmente usted está completamente de acuerdo con lo que su jefe escribió, ¿no? Totalmente de acuerdo. Servicio público, ¿no? Exacto. Sí, pues. Ha sido declarado recientemente en el Perú que el transporte es un servicio público. Esa es una norma, ese es un cambio significativo, porque a partir de esa decisión tomada es que los estados pueden subsidiar efectivamente los servicios de transporte público. Eso va a permitir... Uno usa la palabra subsidio y a algunos se les paran los pelos. No, es que eso es así. Definitivamente, como señalaba la ministra, esos son negocios que tienen que ser rentables porque de otra manera no son sostenibles, y la única manera en la cual un transporte masivo puede ser financieramente sostenible es con subsidios. De otra manera no cubren, los ingresos no permiten cubrir los costos de operación y mantenimiento, y estaríamos con un transporte que estaría por pocos años circulando por la ciudad. Usted conoce el tema en varios países de nuestra región. Yo quisiera saber en cuántos países los taxis, que en Lima solamente se calcula que son 200.000, no usan taxímetro, negocian en cada punto, yo no digo las esquinas, en el medio de las calles, y no tienen bases donde están parados, porque en la mayor parte de las ciudades desarrolladas no andan consumiendo gasolina. Entonces quisiera saber, ¿por qué nos está tomando poner taxímetro desde la época de Manuel Prado?
porque en el año 60 ya hubo un primer proyecto, incluso compra de algunos pilotos, y no se hace. Explíquenos, por favor, si hay otros países en donde los taxis, que son tantos, y eso que ni siquiera hablo sobre los colectivos, ¿no? Que son aún más informales. Los taxímetros, Fernando, ya son antiguos a esta hora. O sea, en este momento es la aplicación. Sí, pero ¿no? en fin, siempre habrá. Siempre nos quedó la nostalgia del taxímetro, que ni Bedoya pudo. ¿no? Exactamente. Fernando, como tú lo dices, es un problema estructural. Y lamentablemente el Perú es uno de los pocos países en América Latina que no tiene un sistema de taxis regulado. Tenemos que avanzar mucho, ese es un desafío pendiente. Es por eso que tiene tanta cabida los aplicativos, que en Lima tenemos más o menos 10 aplicativos ante un sistema de taxi totalmente desregulado. Pero sí es una tarea pendiente de Lima. Somos una de las poquísimas ciudades en América Latina que no tiene un servicio de taxi lo suficientemente regulado y de calidad, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa primero. Vamos a hacer una pausa pequeñita y seguimos haciendo el balance de este importante primer foro Ciudades con Futuro que organizó y realizó ayer con mucho éxito RPP. 8:17 minutos. Son las 8 de la mañana con 20 minutos. Continuamos en esta edición de Ampliación de Noticias. Hoy sábado 29 de febrero, año bisiesto, analizando, desmenuzando y además explicando con mucho mayor detalle, Fernando, los alcances del primer foro Ciudades con Futuro organizado ayer por el grupo RPP, donde tuvimos la oportunidad de compartir el escenario y además hacerlo con la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, y Rafael Capristán, especialista senior de transporte del BID, con quienes estamos precisamente arribando a las conclusiones a las que se llegó ayer. Ministra, hablábamos en el corte de la basura. ¿Qué hacemos con el tratamiento de la basura? ¿Por qué estamos tan mal? Hace algunas semanas, y la tuvimos en el programa, en tele, hablando de la basura en Surco. ¿Cómo fue posible que haya pasado eso en Surco, por ejemplo? ¿Cuál es el tratamiento que se tiene? ¿Por qué Surco lo trata de una manera? ¿Por qué San Miguel lo trata de otra? Y así en diferentes distritos a nivel nacional. ¿Por qué no existe una política nacional integral respecto al tratamiento de la basura? A ver, la política existe. Sí, el problema es que nadie la aplica. El problema justamente, y por eso estamos trabajando con los actores de los municipios, es que no necesariamente tenemos las mismas condiciones en todos los distritos. Por ejemplo, la tasa de pago de arbitrios, que es donde obtienes los recursos para gestionar los residuos, en un distrito como Miraflores o San Borja, tienes pues 90% de recaudación. Pero en un distrito como Comas, tienes 80% de no pago. Entonces, en nuestro sistema, la gente todavía no ha visto valor en el negocio del manejo de los residuos. Pero hay otros lugares, hablando de transporte, donde la gente tiene descuentos en el metro con sus botellas de plástico. Entonces nadie tira una botella de plástico. ¿Por qué? Porque tiene valor. Ese es el cambio de cultura que tenemos que generar. Y entonces ahí tenemos una oportunidad con los recicladores, y de hecho ayer conversábamos con los propios gerentes de medio ambiente. Los residuos de la construcción son uno de los problemas más importantes que tenemos, que además afectan nuestros cauces de ríos. Y los dejas desmontes. En desmontes, ¿no? Lo que le llamamos el desmonte. En la mayoría de distritos, digamos, periféricos, tenemos estos tricicleros que recogen los desmontes, pero te cobran y te lo dejan 2 cuadras más allá. Sí, claro. ¿Qué pasaría? Y por eso la palabra planificación es clave y el cambio de cultura. Si el distrito agarra y dice, ok, vengan todos ustedes acá, te voy a formalizar, pero te voy a poner ciertos puntos de acopio. Y tú vas a trabajar en mi distrito o en los distritos en conjunto, pero con estos puntos de acopio que los distritos nos hemos puesto de acuerdo a dónde tienen que existir. Y entonces el distrito puede ahorrar, tiene la posibilidad de ir a esos puntos de acopio y los tricicleros generar un trabajo formal. Y la gente también tiene que poner su parte y pagar por el servicio de desmonte para que lo lleven donde corresponde. Y esos residuos de la construcción podrían ser perfectamente utilizados para hacer nuevo material para construcción. Hoy día en el país solamente tenemos 2 empresas que hacen eso, digamos que la gente conoce. Pero la mayoría de ciudadanos y ciudadanas no sabe que puede elegir empresas de ese tipo para
tener material de construcción que está reutilizando. Eso es economía circular. La gente muchas veces me pregunta, ministra, pero la economía circular, ¿cómo yo puedo contribuir? Bueno, desde esas pequeñas decisiones de qué material de construcción elijo, y elijo el que me permite reutilizar, hasta el que va a comprar el pan con su bolsa de tela, que es un ejemplo que yo siempre pongo. Todos y todas podemos contribuir en esto. Entonces, estamos tratando de aterrizar la política en cosas sencillas. Yo ahora tengo una botella de plástico y cada golosina o galleta que consumo, el empaque, ya no lo estoy desechando en ese tacho donde ponemos aquello que no es reutilizable, porque el plástico, el vidrio, el metal, todas esas cosas son rápidas, la gente lo identifica rápidamente, pero la envoltura es una galleta, ¿no? Entonces ahora lo estoy poniendo en mi botella y estoy construyendo una cosa que se llama ecoladrillo, ¿no? Con los ecoladrillos en Guatemala, en Sudáfrica, en otros países, ya construyen cosas. Nosotros no. Entonces tenemos oportunidades de negocios que no estamos mirando. Lo que antes era basura, y por eso tenemos que decirlo, basura que no es basura, hoy día podemos convertirla en cosas realmente interesantes. El reto ayer, y me parece muy acertado de Pedro Lerner de Perú 2021, es cómo escalamos para que esas cosas no sean anécdotas, ejemplos bonitos, sino realmente sea política. La práctica general. La práctica general, ¿no? Ahora, hay un tema también con la contaminación del aire producido por los combustibles que usamos. ¿Qué exigencias tenemos actualmente respecto de la calidad y el contenido de azufre de los combustibles y qué perspectivas tiene si entra en funcionamiento rápidamente, como decíamos, la planta de refinamiento de Talara? Bueno, para nosotros, una de las grandes cosas que estamos impulsando en este cambio de cultura también que tenemos que generar es, por ejemplo, el tema de electromovilidad para reducir justamente las emisiones. Porque una de las cosas más importantes que podríamos tener si avanzamos en el tema de la bicicleta, y por eso los corredores integrados de ciclovías, y el tema de electromovilidad, es que matamos el tema de las emisiones, pero también matamos el tema del ruido. Yo tuve la oportunidad en la Expo Amazónica hace 2 años, estaban exponiendo un mototaxi, ¿no?, con motor eléctrico. Entonces me dice, ministra, súbase. Perfecto, me subí. Le digo, ya, vamos a prenderlo. Hace rato que está prendido, ¿no? Ni se escucha. Claro. Ni se escucha. Y eso nos permite hablar con Rafael Capristán también sobre el transporte ligado a lo que está diciendo la ministra del Ambiente. Porque, a ver, cuando apareció el Metropolitano, fue todo un suceso hace ya 10 años, porque eran con gas y venía la novedad del gas y en ese momento era, y se le puso incluso calcomanías de ecológico. Hoy ciertamente ya no es el mismo mundo en el que vivimos y nos gustaría que usted nos diga hacia dónde va justamente el combustible del transporte en una ciudad como Lima, que no fue planificada para el transporte y que tiene estos hipos, estos accidentes llamadas combis, mototaxis, micros, que tiran humo, ¿no? Con el recuerdo del Cocharcas José Leal que tiraba humo negro hacia el cielo. ¿Hacia dónde vamos? Sí. ¿Ah? Hay 2 temas importantes. Uno, obviamente, es importantísimo aumentar la oferta del transporte masivo, que obviamente tiene que ser de calidad. Estamos hablando de sistemas de metro, más BRTs tipo metropolitano o corredores complementarios. Mejorando la eficiencia del sistema de transportes, la movilidad, eso tiene un impacto directo en la reducción de emisión de gases de efecto invernadero. Pero ese es un elemento. El otro elemento es avanzar efectivamente en una agenda de electromovilidad. Electromovilidad es un proceso que ya es imparable, nadie lo puede parar. Felizmente hay muchos actores que estamos alineados, tanto sector público, sector privado, sector academia, los proveedores de... Sí, son una opción elemento. Cada vez más utilizada. Cada vez se ve más gente en las calles con scooters. El problema es que la legislación todavía no está. Entonces es un híbrido. Va por la vereda, va por la pista. Yo lo uso varias veces. No sabes ir por la vereda, no sabes ir por la pista. Y en Lima te pueden pasar por encima fácilmente. Entonces ahí también hay que enfocar una legislación. Exactamente. ¿No? En esa micromovilidad
pero darle mucho más impulso a la macromovilidad, es decir, buses eléctricos, en la cual América Latina está avanzando muchísimo. ¿Dónde Chile se está avanzando mucho? Porque acá en Chile Perú y Bogotá. vamos lentamente. Vamos muy Estamos rengo. lentos, pero es un proceso que no va a poder ser parado. Yo creo que es un proceso que va a arrancar, que ya está arrancando, y hay pilotos de buses eléctricos. Lo importante va a ser cuando empiecen a aparecer las primeras flotas de buses eléctricos. El banco está trabajando muy activamente en proveer líneas de crédito muy accesibles. ¿También en el Perú? ¿También en el Perú? En el Perú, exactamente en el Perú. ¿Tú? Tenemos una agenda pendiente de trabajo. Porque con María Banco para Jara tiene impulsar. unos buses muy grandes que quiere poner y Exactamente. justamente Sí. hacer que, no sé, 10 combis sustituyan la cantidad de personas, hasta un poco más, a un gran María megabús, estamos ¿no? trabajando fuertemente. Ella es una convencida justamente sí. del tema de la sostenibilidad, de una movilidad sostenible que le brinde al ciudadano y a la ciudadana una cosa que a mí la gente de Chile me dijo, y es que el transporte eléctrico les ha devuelto la dignidad en el transporte. Eso, esa palabra bendita la usó Ricardo esa Lagos es- el año 2003 y cuando esa es inauguró una un cosa ramal del metro de Santiago. Muy importante. porque- Dignidad para los chilenos. Así. Y es muy importante el tema, y esa es la visión que tenemos, además, como gobierno. Y estamos trabajando, por ejemplo, Energía y Minas está alineado. Trajo el evento más importante sobre energías renovables no convencionales, se hizo el año pasado en Perú. ¿no? Y Importantes datos dieron sobre energías renovables, Exacto, cómo está bajando el precio de producción de energía eso, con y eso, base de sol. miren, ¿no? es parte de la política pública, Así es. ¿no? que estamos impulsando. Entonces, con ATO estamos mirando, por ejemplo, ¿no? Cuando uno va a una ciudad como Washington en Estados Unidos, la gente que vive en los suburbios va en su carro hasta las estaciones Así es. y de ahí deja el carro. También con la se bicicleta, mueve. ¿eh? Exacto. Entonces, También con la bicicleta. Justamente con María estamos conversando sobre el tema de la bicicleta. Oye, ¿por qué no podemos tener estos espacios donde la gente se mueva en su bicicleta hasta un punto y se conecte con el metropolitano? Pero para eso necesitas un lugar donde puedas parquear la bicicleta con seguridad, Y seguro. espacios de corredores, y seguro, exacto, y espacios de corredores donde puedas transitar tranquilo. Justo conversaba yo con un chico de mi oficina del ministerio hace unos días, y él me dice, yo vivo en San Borja, el ministerio está en Magdalena, ¿no? Me dice, yo todos los días vengo en bicicleta. Ah, caramba, es una distancia importante. ¿eh? Bajar No, es ocho, mucho nueve. más fácil Bajar que es- subir, sí, ¿eh? Y me así dice, es. se regresa en bicicleta, ¿no? Y me dice, no sabe el miedo que tengo, Sí, claro. ¿no? Sí. Porque hay una parte donde tengo corredor y bueno, voy más o menos, pero hay otra parte donde ya no hay nada. Y un día, me contaba la anécdota, me tuve que ir al local del IGP que está en Mayorajo, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a ir de San Borja a Mayorajo. Llegué a un punto en la Javier Prado en que no tenía cómo cruzar. No se puede doblar. Claro, no se puede. Pasa con los Y peatones era- lo mismo, Javier Prado. entonces, Vamos a incorporar a la mesa a alguien que inauguró su gestión con una bicicleta y que usa mucho la bicicleta y que participó ayer en el foro Ciudades con Futuro. Clausuró el foro, ¿no? Clausuró el foro Ciudades con Futuro el alcalde de Lima, Jorge Muñoz. Antes los titulares, 8:31. Estamos conversando con dos de los protagonistas del foro Ciudades con Futuro que RPP organizó ayer en el campus de la Universidad Católica. Por una parte, la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, y por otra parte, un especialista senior del Banco Interamericano de Desarrollo, el señor Capristán, especialista en transporte. Y queríamos preguntarle qué consecuencias podemos sacar de uno de los invitados extranjeros que participó en el foro de ayer, el ministro de Economía de Andorra, pequeño principado de los Pirineos, 77.000 habitantes, es decir, menos que Miraflores, pero que reciben 8 millones de visitantes extranjeros por año, exclusivamente por auto, 400 porque no hay kilómetros cuadrados. aeropuerto y no tienen naturalmente costa, es montaña. Se han organizado, ¿cómo es posible que una población tan pequeña de 77.000 habitantes acoja en orden y sin contaminación, sin bullicio, sin atasco, sin violencia y sin accidentes? Señor Capristán, explíquenos cuál es el milagro de Andorra, por favor. Lo que mostró la experiencia, lo que se mostró ayer en la experiencia de Andorra fue muy buena, porque lo que mostró fue el uso de la tecnología en la planificación y en la implementación de las actividades del sistema de transporte en Andorra. Y ese es el elemento que quisiera rescatar y mencionar con mucho énfasis. La tecnología
está totalmente disponible para mejorar la eficiencia del sistema de transportes y no se está utilizando en la debida magnitud en las ciudades de América Latina. La tecnología, ya estamos en la cuarta revolución industrial, liderada por la tecnología, inteligencia artificial, machine learning, etcétera, y eso tiene un potencial grandísimo para la planificación y la mejora de los sistemas de transporte. Por ejemplo, en planificación no necesariamente se tiene que hacer encuestas de origen-destino, sino simplemente con Big Data, haciendo seguimiento del movimiento de los celulares, uno ya puede saber cómo se mueve la gente. El conteo de vehículos no necesariamente se tiene que hacer manual, sino con sensores o con cámaras, saber en tiempo real cuántos vehículos pasan por una intersección a fin de poder planificar y tomar medidas Pero ahí lo que usted dice, adaptando el exitoso caso de Andorra al ejemplo peruano, mire cuántos taxis, miles de miles nos ahorraríamos dando vueltas, tirando combustible en las calles si nos organizásemos de esa forma, tecnológica y ordenada. Sí, totalmente. Es un desafío pendiente, es una tarea de las ciudades en general de América Latina, especialmente de Lima y de las ciudades del Perú, de avanzar muchísimo en la aplicación de tecnología. La tecnología ya está disponible, no estamos hablando de innovación, estamos hablando de tecnología ya probada. Pero ya tenemos empresas de taxi que es por aplicación. ¿Por qué, por ejemplo, suelto una idea, por qué el CETAME no organiza a los taxistas también por aplicación? ¿Por qué tenemos que tener tantos taxistas parados en las esquinas, dando vueltas y, obviamente, producto del estrés, sin justificar, manejan mal, cierran las esquinas, te pasan por encima? Ministra, el CETAME que se organice en una aplicación. Efectivamente, mira, tenemos la posibilidad de hacerlo porque la tecnología tiene que estar disponible y eso también es un cambio de cultura para solucionarnos la vida, o sea, ayudarnos en las soluciones de la vida, ¿no? Y ahí, por ejemplo, nosotros estamos mirando el tema de tecnología para usar por aplicativo el tema para el recojo de los residuos. O sea, hoy día nosotros pedimos una pizza, pedimos un sándwich, aquí y te lo traen. Así es. ¿Por qué nosotros no podríamos manejar lo mismo para que tu reciclador oficial del distrito venga por todos los residuos que tú puedes reciclar? Y que uno ordene, ¿no? También, y que uno organice en casa. Exacto, entonces tú lo pones, por eso, el cambio de cultura. Ese es un tema que nosotros, y lo mejor de todo es que los ciudadanos lo hemos demostrado. Con el tema del plástico de un solo uso, la gente dijo, oye, basta ya. Yo puedo decidir como consumidor no usar una cañita. Y antes de tener la ley, por eso es tan importante la decisión de la gente. Impulsamos la ley. Ya casi han desaparecido las cañitas, reglamento. ¿no? Sí. ¿No? Pero eso es justamente porque la política pública ha tenido éxito porque la gente se apropió de ella. Pongo el ejemplo porque hay casos de éxito. Es decir, sí se puede. Así es. Entonces hay que empujar, hay que seguir, no hay que desmayar. Y por eso es tan importante entender la realidad para poder generar los mensajes también y poder involucrar a la gente en esos retos que nos dan la realidad. Yo soy optimista por naturaleza, ¿no? Siempre pienso en las oportunidades, en crear, aún en las cosas que parecen más negras, la oportunidad. Y ayer en mi reunión con los gerentes de medio ambiente, yo veía eso, ¿no? O sea, veía realmente la extraordinaria oportunidad que tenemos con gente comprometida. ¿Qué es lo que más reclaman? ¿Qué es lo que más reclaman? Que, por ejemplo, ayer me decían, ¿no? Y hoy día deben estar haciendo el caso en Caraballo. Ministra, nosotros estamos tratando de arborizar toda la parte del borde del río, pero los invasores vienen... Chillón, ¿no? Sí, los traficantes vienen y se posan. Pedimos ayuda a la policía. La policía se demora, pero finalmente nos ayuda, los sacamos, ¿no es cierto? Y al día siguiente regresan el doble. Carambas, o sea, la autoridad está cumpliendo su rol, Así es. está haciéndolo, pero el resto de la gente, o sea, solitos no pueden poner policía todos los días en toda la margen del Chillón. Entonces, la gente tiene que organizarse también y los vecinos tienen una fuerza y tenemos que parar esas cosas juntos, el Estado y la organización de la sociedad civil. Miren, con eso, nadie nos para. Qué importante, nadie nos para. Miren qué importante ha sido este foro, Ciudades con Futuro. El primer foro ha sido la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, y Rafael Capristán, del BID, especialista senior en transporte. Pensemos bien, pensemos el espacio que queremos para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos, porque muy probablemente el problema seamos nosotros. Gracias.
Vamos a la pausa. Muchísimas gracias y gracias por haber participado en el foro ayer. Fue realmente útil su presencia, tanto de Fabiola Muñoz como el señor Rafael Capristán. Pausa. Gracias.